Ya me ha presentado, muchas gracias por haberme invitado y no me ha costado en absoluto venir en coche, ¿vale? Bueno, entonces, está estupenda la intervención que ha hecho Toya, porque así ahora ya hay cosas que me puedo ir saltando, ¿no? Para empezar, quería decir que no podemos hablar de conquista de los derechos para la salud sin tener en cuenta la lucha que no solo las mujeres, sino el conjunto de la ciudadanía, hombres y mujeres, hemos hecho a favor de una sanidad pública, a favor de una cobertura universal de salud para todos y para todas, o sea, que no se podía desligar, ¿eh? O sea, lo único es para decir que no podemos separar tanto, quiere decir que la lucha por los derechos a la salud sexual y reproductiva ha enriquecido la lucha por los derechos a la salud de la ciudadanía, y a su vez los derechos por los que hemos trabajado juntos también han repercutido sobre las mujeres, ¿no? Voy a intentar ir centrando en qué me voy a centrar, de qué voy a hablar, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de salud, si nos atenemos al concepto de la Organización Mundial de la salud sería bienestar físico, psíquico y social. O sea que la mera existencia de una situación de desigualdad, de discriminación, sería un factor de riesgo para enfermar, ¿no? O sería un elemento que afecta a que enfermemos. Entonces, cuando hablamos de salud y de género, de lo que pretendemos hablar es de la forma en que afecta a la salud el hecho de que a mujeres y a hombres se nos haya asignado roles diferentes, expectativas vitales diferentes, habilidades sociales diferentes. ¿Cómo afecta eso en la enfermedad? Como Toya ha comentado, efectivamente tiene repercusión en muchísimos aspectos. Por ejemplo, lo que comentaba de la esperanza de vida de las mujeres, por ejemplo, en la OCDE es mayor que la de los hombres. La de las mujeres está en 83,7 y la de los hombres en 77,2. Sin embargo, ¿qué ocurre? Viven más tiempo, pero con peores condiciones de vida, ¿no? Otro ejemplo. También quería decir una cosa. Cuando hablo de salud y género, no hablo de salud y mujeres solamente. Hablo de salud y mujeres y hablo de salud y de hombres, de cómo afecta a una y a otra. Por ejemplo, los accidentes de trabajo son un 70 y tanto, el dato exacto, un momentito, son el 70 y... Perdón. A ver, ¿dónde está? Bueno, no encuentro el dato ahora. Están en torno al 76%, ¿no? Accidentes de trabajo son de hombres, ¿no? Accidentes de trabajo, accidentes de tráfico. Por cada mujer que tiene un accidente de tráfico, hay 3,4 hombres que tienen un accidente de tráfico. En las prácticas de riesgo, Toya comentaba, efectivamente, en el tabaco nos estamos igualando, esperemos que la igualdad sirva para otras cosas que para igualarnos en eso, ¿no? Nos estamos igualando, pero sin embargo sigue habiendo mucha diferencia en el consumo de alcohol, en el alcoholismo, en la cocaína, consumo de cocaína. Por cada mujer presa hay 10 hombres presos. Lo que quiero decir es que pongo tantos ejemplos de hombres porque creo que a veces cuando hablamos de género se nos olvida que hablamos de un montaje que afecta a unas y a otros, aunque más a unas que a otros, pero a unas y a otros. Y que si queremos realmente desmontar esto tendremos que cuestionar no solamente lo que afecta a las mujeres, sino lo que afecta a los hombres, ¿no? Entonces, claro, hablar de eso es hablar de mogollón de cosas, ¿no? Me lo he ahorrado porque como tú ya lo he hecho, pues me lo ahorro, ¿no? Y de cosas que además hay un entrecruzamiento de factores sociales y culturales más generales, por ejemplo la situación económica. Ahora pondré datos mundiales, pero cuando comparamos los datos de salud de España, de Europa, los comparamos con países de África, es evidente que las condiciones sociales, culturales, económicas, religiosas afectan a la salud del conjunto de la población, mujeres y hombres, ¿no? Y luego hay factores específicos que hacen también que las mujeres o bien tengan enfermedades particulares o que tengan vivencias particulares. No digo que todas las mujeres tengan esa vivencia, pero hay unos ciertos rasgos que se repiten en mujeres y en hombres y que pensamos guardan relación con esta división de roles, ¿no? Por ejemplo, voy a pasar rápido porque Toya ya lo ha comentado, ¿no? Por ejemplo, el tema de las tareas y las formas de cuidado, ¿no? Es decir, no solo del cuidado hacia los otros, con lo cual cuando hay personas mayores en una casa, el 85% de las cuidadoras, y lo digo en femenino, suelen ser mujeres. Eso repercute sobre la salud de las mujeres que están cuidando. Pero también el cuidado de uno mismo, ¿no?
Lo digo porque ya sabéis que a las mujeres esto es como que se nos da muy mal, ¿no? Esto de cuidar a los demás y a nosotras mismas y compaginar ambas cosas es un poco problemático. Pero los chicos también. Los chicos se cuidan de pena, ¿eh? Como ha tenido siempre una mujer detrás diciéndole chico tal, cual, también es un desastre absoluto cómo se cuidan los hombres, ¿no? Entonces, quiere decir que cómo se cuidan a sí mismos y cómo cuidan de otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, también tenemos elementos que están afectando, ¿no? Luego, por otro lado, la incorporación de las mujeres al trabajo no se ha hecho con la misma igualdad que los hombres se han incorporado a las tareas domésticas. Es decir, las mujeres no han incorporado al trabajo y los hombres se van incorporando a las tareas domésticas. El último dato que no lo tengo exacto, pero el último dato que vi de hace ya unos años era que habíamos ganado 1 minuto por año en dedicación a las tareas domésticas. O sea que en los 10 últimos años la media de dedicación de los hombres a las tareas domésticas había servido 1 minuto por año. A ver si seguimos y conseguimos que vaya más rápido, ¿no? Pero claro, en la medida en que no hay un reparto de la corresponsabilidad de las tareas de la casa y de cuidado, en tanto que las políticas públicas, bueno, luego si queréis en el debate entramos, son insuficientes a la hora de conciliar la vida familiar y laboral, son políticas además que están pensadas para que las mujeres concilien, cuando yo creo que lo que hace falta es que los hombres concilien, ¿no? Y tendríamos que pensar cómo romper esa dinámica, otro factor que influye en esa vivencia de la salud tiene que ver con las relaciones amorosas o personales, ¿no? Que con demasiada ocasión pues son relaciones desiguales, o puede haber relaciones abusivas o relaciones de violencia, que son una merma clara para la salud, ¿no? O los límites para poder disfrutar de la sexualidad como queramos, o incluso en la percepción de la enfermedad. Hay estudios, por ejemplo, que demuestran que hay diferencias en cuanto a hombres y mujeres perciben a esto. Para quien quiera tener conocimiento del panorama general de salud y su influencia en el género, el Ministerio de Sanidad y Consumo sacó en 2005 un librito que se llama Salud y Género, que hace un repaso por todo este tipo de cosas, ¿vale? O sea que es una cuestión que afecta a cómo enfermamos, que afecta a las políticas de prevención. Por ejemplo, lo que ella comentaba de que hay más tendencia en las mujeres a tener comportamientos sedentarios, a no hacer deporte, que en los hombres. Pues evidentemente, si quieres potenciar que las mujeres hagan deporte, tendrás en cuenta que hay esa diferencia para hacer políticas específicas que faciliten que las mujeres hagan deporte, ¿no? Afecta a los factores de riesgo, que lo hemos dicho, a los factores protectores, a los hábitos de salud, afecta a la manifestación y a la gravedad de las enfermedades, afecta a la investigación, o sea que afecta a muchos ámbitos, ¿vale? Yo me voy a centrar en un aspecto nada más, que es el de la salud sexual y reproductiva, y ello por diferentes motivos. Normalmente cuando se habla de mujeres y salud se piensa en esto, ¿no? Se piensa en salud sexual y reproductiva, no se piensa en todo lo demás que he dicho, ¿no? Eso es más reciente, eso se empieza, por lo menos en España, empieza a partir de los 80, 90, se empiezan a hacer estudios de género más en general con el tema de salud. Pero el asunto de la salud sexual y reproductiva es bastante anterior y ha tenido mucha más importancia dentro del movimiento feminista, la lucha por los derechos de las mujeres, ¿no? Y ello debido a mi entender, a dos razones fundamentales. La una, a que es una diferencia biológica súper clara, ¿no? Es decir, que si hay que decir salud de mujer y salud de hombre, parece que lo más evidente que nos diferencia es el hecho de parir, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado también porque es un campo y un espacio especial para acumular conflictos, ¿eh? Cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de reproducción, de temas muy controvertidos y donde hay gran polémica social, ¿vale? Entonces, a partir de ahora me voy a centrar ahí, ¿vale? En los derechos a la salud sexual y reproductiva. Bueno, el origen del término. El término se utiliza oficialmente en la Conferencia del Cairo, que fue en 1994, pero las primeras en acuñar ese término pues fuimos nosotras, ¿eh? Fuimos las chicas del movimiento feminista, ¿no? Que veíamos que hasta entonces, ¿qué ocurría? La primera vez que se hace alguna alusión a los derechos de maternidad y tal fue en la ONU, en 1948, en el capítulo 25.2, que se habla del derecho a la salud materno-infantil, ¿eh? Venía descrita así, como a la salud materno-infantil. Claro, frente a aquel concepto, las feministas decíamos que ese concepto no reunía todo lo que tenía que reunir, porque pensábamos que esa salud no solamente tenía que atender cuando te quedas embarazada, sino también cuando no te quieres quedar embarazada, ¿eh? Y tendría que atender a otros aspectos.
En aquel tiempo, ese movimiento de los 70, ¿qué es lo que planteamos, no? En primer lugar, planteamos que sexualidad no es maternidad, ¿no? Paso de reprisa porque creo que son cosas muy salidas. Qué fatal se pone uno cuando suena no lo va a parar. Sí, ¿verdad? No pasa nada. No pasa nada. Bueno, entonces, lo que estaba comentando, ¿no? O sea que... Ay, ¿por dónde me he quedado? Sí, en un primer lugar que planteábamos que sexualidad no es maternidad. Os recuerdo que en aquel tiempo se decía que la sexualidad es para parir. O sea, yo recuerdo cuando era jovencita, Botella Lluciat, que era un ginecólogo del Opus Dei, que cuando tenía que recoger una muestra de espermiograma, le daba a los pacientes un condón con un agujerito para que cuando hicieran el amor con su mujer, parte del semen pasara a la vagina y así no hubiera pecado, y en el resto pues recogía el semen para el espermiograma. Lo digo para que veáis hasta qué locura se llegaba, ¿no? Otra de las cuestiones que planteábamos en aquella época el movimiento feminista era criticar el modelo sexual dominante, que era un modelo heterocentrista, donde la heterosexualidad era la única posibilidad, donde la sexualidad solo podía tenerse en el matrimonio, bendecida por la Iglesia, por supuesto, no se podía tener ni antes del matrimonio, ni después del matrimonio, ni en la juventud ni en la vejez, la sexualidad en esas etapas de la vida no existía, una sexualidad coital. No quiero decir que el coito no esté bien, sino que es una práctica más, no la única práctica ni la fundamental, una más que cada cual utiliza según le interesa o no. Reivindicábamos algo que a veces echo de menos en el movimiento feminista ahora, que es la reivindicación del derecho al placer. Era la imagen esta de los años 60 de una mujer quitándose el sujetador en Francia. Reivindicábamos porque parecía que el placer era cosa de hombres, como el soberano, ¿no? Como si a las mujeres esto no tuviera que ver con nosotros, ni nos gustara, ni no. Reivindicábamos ese derecho y reivindicábamos el control sobre ese derecho. Reivindicábamos el control sobre nuestra sexualidad. Poder decidir qué queremos hacer y qué no, con quién y con quién no, si quiero tener hijos o no. Entonces toda aquella época yo creo que fue apasionante, por lo menos para la que vivimos, por lo que supuso de revulsivo y de libertad, ¿no? Todo ello también se congregaba en una consigna que era derecho al cuerpo, ¿no? O sea, el tema de dejarnos decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, sobre nuestra sexualidad. Bien, bueno, pues a partir de que el movimiento feminista empieza a acuñar este término, pues poquito a poco, aunque no parezca que no conseguimos nada, pues vamos consiguiendo cosas, ¿no? Entonces, en la Declaración de Derechos Humanos se recoge como materno-infantil, pero ya supuso un avance. Porque en aquella época el problema fundamental es que los hijos e hijas que nacían fuera del matrimonio, en un montón de países no tenían derecho a la atención. Entonces, en realidad este capítulo lo que pretendía es que las mujeres y los chicos y los niños nacidos fuera del matrimonio pudieran ser atendidos en igualdad de derechos que el resto. Y supuso un cierto avance, aunque limitado, ¿no? Luego la OIT en el 52 publicó el convenio relativo a la protección de la maternidad. Toya ha hablado de la conferencia de Alma-Ata, que fue muy interesante. Eso fue en Tayikistán, en el 78, era un congreso internacional de atención primaria, donde por primera vez en Tayikistán, no te lo pierdas, se mete la planificación familiar dentro de los derechos de las mujeres, ¿no? El reconocimiento del derecho a planificar si quiere hijos, no y cuántos, ¿no? En el 79 también había un avance con el convenio contra la eliminación de la discriminación de Naciones Unidas por la edad, y ya en 1994, bueno, antes tuvo la conferencia de Nairobi y del Kenia, que también entran en este tema, pero donde aparece el término tal cual, como nosotros lo utilizamos, fue la conferencia del Cairo de 1994. Por supuesto, las conferencias de Nairobi, de Beijing, todas esas conferencias han servido para que al menos en el papel, porque hasta ahora estamos hablando del papel, de lo que hay escrito y reconocido en el papel, ha sido muy importante para el reconocimiento formal, ha sido muy importante para que podamos avanzar, ¿no? Ahí os pongo un mapita, aquí tenéis el porcentaje, no se ven bien los colores, ¿no? Pero ahí viene el porcentaje de mujeres que mueren por falta de nutrición, por mortalidad materna o por problemas relacionados con perinatales, relacionados con el embarazo, ¿no? Y el porcentaje en relación al total de muertes, ¿no? Bueno, las que vienen más oscuras en marrón, el porcentaje es de un 60% del total de muertes. Un 60% del total de muertes de mujeres en esas zonas que ven más oscuras serían debidas a causas relacionadas con la maternidad, el embarazo, la nutrición.
y se ve el norte y el sur, ¿verdad? Se ve, ¿no? En los colores se ve claramente, ¿no? Bueno, ya veréis que la peor zona sería la mayoría de África, sobre todo África subsahariana, India, ¿no? Afganistán, y luego Arabia Saudita, países que además, Arabia Saudita, que son riquísimos, ¿no? En fin. Luego otro avance importante fue el que se incluyó dentro del objetivo del milenio. Si seguí un poco la lucha del movimiento Pobreza Cero, ¿no? Por la consecución del objetivo del milenio, pues dentro del objetivo del milenio hay dos que tienen que ver con las mujeres, uno que sería el número 3, que habla de promover las políticas de igualdad, pero me voy a detener en el número 5, que era la idea de promover, el objetivo era rebajar la mortalidad materna en un 75% desde 1990 hasta el 2015. Bueno, en este periodo de tiempo hemos reducido la mortalidad en un 34%. Está muy bien, pero es muy poco. ¿Por qué es muy poco? Porque para poder cumplir ese objetivo tendríamos que bajar cada año un 5,5 de mortalidad materna y estamos bajando un 2,3. O sea que los propios objetivos del milenio, nada utópicos, puestos por la ONU, absolutamente posibles y factibles, pues vamos de esta manera. Entonces una cosa son las declaraciones formales y otra cosa la voluntad política y todo lo demás, ¿no? No obstante, desde 1990 a 2008, en 1990 murieron 546.000 mujeres y en 2008 358.000, ¿no? Que bueno, que también está bien, ¿no? El ver que ha habido avances, ¿no? ¿Por qué mueren las mujeres en el parto? Arriba tenéis las causas fundamentales de muerte materna en el mundo. De cada 1.000 mujeres, aproximadamente 1.000 mujeres mueren al día en el mundo por muertes relacionadas con la maternidad, aborto, relacionadas con esto. De esas 1.000, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, nada sospechosa de radicalidad, datos de la OMS. Según datos del 2008, de esas 1.000 mujeres, 570 vivían en el África subsahariana, 300 en Asia Meridional y 5 en los países con ingresos elevados. Si os dais cuenta, el aborto es la cuarta causa de muerte. La primera causa de muerte serán hemorragias graves, el segundo serán causas indirectas, es decir, personas que tienen otra enfermedad, por un problema de coagulación, por ejemplo, y al hacer el embarazo, pues hacen un problema mayor porque tiene otra enfermedad, una causa indirecta que hace que ¿no? La tercera serían infecciones y la cuarta, abortos en condiciones de riesgo. O sea que, como veis, es altísima porque se trata de muertes absolutamente evitables y que guardan relación con que no hay cobertura sanitaria. Abajo tenéis la comparación de la cobertura de los servicios de maternidad, en más oscuro los países ricos y en gris los países en vías de desarrollo. O sea que, como veis, en la atención prenatal, en los países ricos estamos en el 97%, mientras que en los países en vías de desarrollo están en un 66%. En atención en el parto, 99, 53% en el país en vías de desarrollo, y en la atención postparto, 90 y 30%. Cuando estuve trabajando en Marruecos con mujeres, en esto que comentaba Toya, en Larache, en el barrio Guadalupe, pues una de las cosas que me quedé helada es que si allí alguien se pone de parto, pues tiene que ir andando. Verá, no hay ambulancia, no le cubre, no tiene coche, pero es que no tiene cómo ir. Pero es que además si se hace una eco le cuesta una burrada que no se la puede pagar. Porque en Marruecos el gobierno paga el edificio y el personal. A partir de ahí todo lo pagas tú. O sea que tú te vas a un hospital y te tienes que llevar tus compresas, te tienes que llevar tu tratamiento. Imaginaros lo que supone eso para gente que está viviendo en un barrio de chabolas, ¿no? Entonces, quiero decir que es muy importante lo que tenemos de sanidad pública, y ahora que parece que está en riesgo, ya nos podemos pelear bien para defenderla por las repercusiones que tiene, ¿no? En los países en desarrollo el riesgo de muerte es 36 veces mayor que en los países ricos, 36 veces mayor. Luego, según datos de la OMS de 2004, los datos de la OMS tienen un problema todos. Como se trata de datos mundiales, hay cantidad de países que no tienen bien trabajados los datos. Entonces, pues hay problemas en la recogida, ¿vale? Entonces, tomarlo siempre con una cierta cautela también, ¿no? Eso ellos mismos lo dicen en su informe. Según datos de la OMS, todos los años 210 millones de embarazos. Aproximadamente 80 millones no planificados. Muchísimos, 80 millones no planificados. De esos 80, que son 2 de cada 5,
terminan en aborto el 56%. El 56% de los 80 millones de embarazos no deseados. 19 millones de esas mujeres que abortan lo hacen en países donde la interrupción voluntaria del embarazo es ilegal, exponiéndose a graves riesgos para salud, incluso quedando algunas de ellas estériles de por vida, es decir, que llegan a perder el útero, con consecuencias muy graves para el futuro, ¿no? En 2004 murieron 68.000 mujeres, suponen el 13% de la totalidad de la mortalidad materna, y el riesgo de muerte por aborto en estos países es en los países europeos es de 370 por 100.000 casos. Esto haciendo la cuenta, y resulta que mientras que en los países pobres el porcentaje es que 1,3 de cada 10, pero lo tenía hecho una cuentecita antes de venir, a no sé dónde la he metido. Bueno, lo que quiero poner en evidencia es que creo que es evidente que la diferencia entre países ricos y pobres es bestial, ¿no? Luego, 2/3 partes de los abortos son de mujeres entre 15 y 30 años, y el riesgo de muerte en una chica entre 15 y 19 años es el doble que el de una mujer por encima de 20 o 30 años, y con 15 años se quintuplica el riesgo del aborto en una chica de 15 años. Esto es de 2003, lo digo porque no está actualizado. Como veis, España, por ejemplo, aparece como que tiene una ley de indicaciones y ahora mismo tenemos una ley de plazos, ¿no? Pero la parte morada son la ley de plazos. Aquí también se nota el norte y el sur, ¿no? El norte y el sur. Entonces, la ley morada sería ley de plazos, la parte verde serían ley de supuestos. Bueno, hay diferencias variables, porque los colores los ponen en función de qué tipo de supuestos. Pero lo que quería destacar es que si os dais cuenta, queda un mogollón de países, hay montones de países donde aún no está reconocido de manera más mínima el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.